Ese día llegué más temprano a casa, y escuché a mis hijos susurrando lo peor. Entonces decidí esconderme en el pequeño cuarto de los trastos, ese espacio polvoriento y olvidado que hacía de bisagra entre el garaje y la cocina, con la puerta entreabierta apenas 1 centímetro, lo justo para que mi ojo, convertido en una lente desesperada, pudiera capturar el cuadro viviente de mi propia ejecución. Decidí contener la respiración hasta que me dolieran los pulmones, hasta que el latido de mi corazón sonara como un tambor de guerra en mis propios oídos, amenazando con delatarme. Decidí escuchar, porque lo que ellos querían era deshacerse de mí de una forma tan ingeniosa que lo hacía aterrador, solamente para quedarse con mi dinero. La mañana había comenzado con una luz inusualmente suave, un sol pálido de invierno que se filtraba por la persiana de mi habitación, dibujando franjas doradas y quietas sobre la alfombra. Era miércoles, el día de la semana que más me gustaba porque, tras dejar a los niños en el colegio hace ya una década, se había convertido en mi día de tregua, el único en el que la agencia me permitía salir a las 3, después de la ruta de reparto de la mañana, sin tener que regresar para la de la tarde. 8 años llevaba conduciendo la misma furgoneta blanca, con el logo azul desvaído de Envíos Rápidos Delgado, recorriendo las mismas calles, entregando paquetes que contenían las vidas, las esperanzas o los caprichos de otros. Ese día, sin embargo, la tregua se sintió diferente. Una ligereza extraña, una prisa interna me impulsó. Los paquetes parecían entregarse solos, los semáforos siempre estaban en verde, el tráfico era una marea fluida. A las 2:30, inusualmente pronto, ya había firmado la última hoja de ruta y dejado la furgoneta en el depósito. El jefe, sorprendido, me guiñó un ojo desde su oficina de cristal. ¿Todo bien, Manuel? ¿No te sientes bien? Le sonreí incómodo. Perfecto, jefe. Un día redondo. Y lo era. Tenía por delante 3 horas robadas al reloj. 3 horas de silencio en una casa vacía que anhelaba. Pensé en preparar una sorpresa para la cena. Una tortilla de patatas como les gustaba a ellos, con la cebolla casi caramelizada, la manera en que mi mujer Elena la hacía antes de que la tristeza se la llevara por dentro. Compraría un trozo de esa tarta de queso que venden en la pastelería de la esquina, la que Sofía decía que sabía a felicidad en un bocado. Tal vez incluso poner algo de música, algo de esos viejos discos de Sabina que Daniel tanto odiaba, y que tanto nos gustaban a Elena y a mí, solo para provocarle, para oírle quejarse con esa seriedad de adolescente que se cree adulto. Caminé desde la parada del autobús, sintiendo el peso dulce del cansancio en las piernas, pero con una chispa de anticipación en el pecho. El barrio respiraba tranquilo. El carrito de la señora Margarita con la compra, el sonido lejano de una televisión en algún patio, el gato gris que siempre dormitaba en el escalón número 3 del portal de al lado. Metí la llave en la cerradura de la puerta de casa, esa puerta verde oscuro que Elena eligió, porque decía que transmitía calma y hospitalidad, con la suavidad de quien no quiere romper un hechizo. Giré. El clic fue tan silencioso como el suspiro de la casa al recibirme. Pero algo estaba mal. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, que se coló en mi subconsciente antes de que mi mente pudiera procesarlo. Un par de zapatillas deportivas, grandes, de hombre, que no reconocí, descuidadamente tiradas junto al perchero, no en su sitio habitual bajo la escalera. Eran de Daniel, pero nuevas. Un modelo que no le había visto antes. Caras. Me quité mi chaquetón azul de trabajo, gastado en los codos, y lo colgué con cuidado en su gancho, junto a las gabardinas elegantes de Sofía y Daniel, que parecían burlarse de mi humilde abrigo. El contraste era tan brutal como cotidiano. Iba a llamar. Hola, soy yo. Llegó la sorpresa, pero la voz se me congeló en la garganta. Un sonido me detuvo, un murmullo, un susurro grave y urgente que venía del salón. No era el sonido de la televisión. Era una conversación tensa, contenida, que se filtraba entre la pesada cortina de terciopelo azul que separaba el recibidor de la estancia principal. ¿Quién podía ser? Daniel debería estar en la universidad. Sofía en su trabajo de becaria en ese estudio de arquitectura tan moderno del centro. Un robo. El corazón me dio un vuelco seco y doloroso. Agarré el paraguas pesado del paragüero,
un bastón de madera maciza con empuñadura de latón, y me preparé para lo peor, los nudillos blancos alrededor del mango. Avancé sin hacer ruido, pisando con el tacto de un ladrón en mi propia casa, sobre las baldosas de barro cocido que Elena y yo elegimos juntos, baldosa a baldosa, hace 20 años. Me acerqué a la cortina, no la abrí. Me deslicé junto a ella, hacia la puerta del trastero. Era mi escondite perfecto. Desde allí, a través de esa rendija, tenía una visión oblicua pero clara del salón. El sofá de piel beige, la mesita de centro de cristal, la estantería llena de fotos que contaban nuestra historia. Y allí estaban ellos, mis hijos, mis 2 hijos, no unos ladrones. La tensión en mis hombros se disipó, reemplazada por una oleada de cariño y de curiosidad. ¿Qué hacían en casa a esta hora? Una sorpresa para mí. Tal vez habían tenido la misma idea. Sonreí internamente, sintiéndome un espía torpe y afortunado. Iba a salir a gritar. Te pillé con alegría, pero su postura me detuvo otra vez. Algo no encajaba. Estaban sentados en el sofá, pero no relajados. Daniel, mi hijo de 20 años, alto y espigado, con esa barba incipiente que se empeñaba en dejar crecer, estaba inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, las manos entrelazadas con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Sofía, 18 años, mi niña, con su melena oscura recogida en un moño desenfadado que sin embargo parecía tenso, mordisqueaba el extremo de una uña, un hábito nervioso que creía haber abandonado en la adolescencia. No hablaban. El silencio entre ellos era espeso, incómodo, cargado. Se miraban de reojo, evitando el contacto directo. Era la quietud que precede a la tormenta. Contuve la respiración. El reloj de péndulo de la pared, el que heredamos de los abuelos de Elena, marcó las 3 con un tic-tac que sonó como un martillazo en el silencio. Fue Daniel quien rompió el hechizo. Su voz, normalmente clara y un tanto arrogante, sonó ronca, grave, como si le costara trabajo articular las palabras. Tiene que ser hoy, Sof. No podemos posponerlo otra vez. Sofía dejó de morderse la uña y se frotó las manos sobre los vaqueros, como si tuviera frío. Lo sé, pero ¿estás seguro de que es la única manera? Suena tan extremo. ¿Tienes una idea mejor? Espetó él, con un deje de impaciencia. Llevamos meses dándole vueltas, y cada día que pasa es peor. ¿No lo ves? Se aferra más, es como una lapa. No hay manera de que se suelte solo. Una lapa. La palabra me golpeó en el estómago con la fuerza de un puño. ¿Se referían a mí? No podía ser. Debía de ser otra cosa. Algún problema en la universidad. Un lío con un profesor. Algo con su novia. Tenía que ser eso. No es una lapa, Dani, susurró Sofía, y su voz tembló ligeramente. Es papá. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj desapareció. El aire se espesó alrededor mío, pesado y difícil de inhalar. Es papá. Esas 2 palabras, dichas con un tono de resignación y de fastidio, atravesaron la rendija de la puerta y se clavaron en mi corazón. Lapa. Papá. La conexión era inequívoca, monstruosa. Ya sé que es papá, dijo Daniel, y su voz perdió por un momento la dureza, se llenó de una frustración casi adolescente. Pero no puedes negar que es un lastre. Mira a su alrededor, Sofía. Mira esta casa. Huele a naftalina y a derrota. Él huele a derrota. Su vida es ir y venir en esa furgoneta destartalada, contar los céntimos para llegar a fin de mes y vivir en el pasado, con las fotos de mamá. No avanza, y nos está arrastrando con nosotros. Cada palabra era un cuchillo, afilado, preciso, cruel, lastre, derrota, destartalada. Miré mi chaquetón colgado en el perchero, desde mi escondite. Vi los codos gastados, la mancha de grasa que no había podido quitar. Sentí el olor a gasóleo que impregnaba mi ropa, mi piel, mi vida, y supe que era cierto. Para ellos, yo era eso. Sofía se encogió en el sofá, abrazándose a sí misma. No es justo, Daniel. Lo hace por nosotros. Después de lo de mamá, él se partió en 2. Una mitad se fue con ella, y la otra se quedó para cuidarnos. Trabaja como un animal para pagarte la carrera, para mi matrícula, para que nosotros no notemos la falta. Justo, cortó él, levantando la voz por primera vez. Me estremecí. Ese es el problema, la eterna culpa.
Lo hace por nosotros. Y por eso tenemos que aguantar esto. ¿Hasta cuándo, Sofía? Hasta que tengamos 40 años, viviendo aquí, comiendo su tortilla de patatas triste, viéndole decaer poco a poco, esperando a que nos suelte. Tenemos una vida. Yo tengo ofertas para irme a trabajar al extranjero. Tú podrías conseguir una beca magnífica en cualquier sitio. Pero no podemos, porque él se quedaría solo, porque se derrumbaría, porque no podemos abandonar al pobre papá que tanto ha sacrificado por nosotros. Imitó su propia voz con un tono llorón y despreciativo. Es una trampa, hermana, una trampa de cable de acero. Yo me apoyé contra la pared fría del trastero. La respiración se me escapaba en jadeos silenciosos y cortos. Sentía un dolor físico, un vacío helado en el pecho. Era eso lo que veían, una trampa, un lastre. Todo lo que había hecho, cada madrugada, cada kilómetro recorrido, cada euro ahorrado, cada noche en vela consolando sus pesadillas, curando sus resfriados, celebrando sus logros, todo se convertía, ante mis oídos, en los eslabones de una cadena que les aprisionaba. Mi amor, mi devoción, mi dolor, era naftalina y derrota. No es una trampa, insistió Sofía, pero su voz carecía de convicción. Sonaba cansada. Es papá, y le queremos. Claro que le queremos, exclamó Daniel, y por un segundo creí ver un destello de la ternura del niño que fue. Por eso esto duele tanto, porque le queremos, pero el cariño no paga las facturas. Sofía, el cariño no nos da un futuro. Mira, bajó la voz de nuevo, adoptando un tono conspirativo, práctico, que me heló aún más la sangre. No estamos haciéndole daño, al contrario, le vamos a liberar también a él. Será mejor para todos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser mejor?, preguntó ella, y había lágrimas en su voz ahora, un quebrado que me partió el alma. Daniel respiró hondo. Se pasó una mano por el pelo, ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso o decidido. El plan es sólido, lo he repasado 1000 veces. Con lo que hay en el seguro de vida de mamá, más la venta de esta casa, nosotros podremos empezar de cero, sin ataduras. Y él estará cuidado, estará tranquilo, no tendrá que preocuparse por nada más. ¿Cuidado?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. ¿En un sitio así, Daniel, estás seguro de que es decente? Es más que decente, es discreto, y no hará preguntas. El doctor Vázquez lo recomienda. Es caro, pero podemos permitírnoslo, una vez que todo esté liquidado. Seguro de vida, venta de la casa, doctor Vázquez, un sitio discreto. Las palabras giraban en mi cabeza como cuchillas en una picadora. No lo entendía, no quería entenderlo. Querían venderme, liquidarme, encerrarme en algún sitio. Pero... la firma, dijo Sofía, y su voz temblaba de una manera que me hizo querer salir corriendo a abrazarla, a consolarla, a decirle que todo iba a estar bien, que su papá estaba aquí para protegerla, de ellos, de mí, de todo. Necesitamos su firma para todo. Para el seguro, para la venta. Él nunca lo haría voluntariamente, concluyó Daniel, y su tono se volvió frío metálico, aterradoramente adulto. Por eso tiene que ser involuntario. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el zumbido de la sangre en mis oídos. Involuntario. La palabra flotó en la habitación, envenenando el aire. Involuntario. No podía significar lo que yo creía. No podía. No, susurró Sofía. No, Daniel, eso es, no podemos. ¿Prefieres firmar tú los papeles?, preguntó él, con una dulzura siniestra. ¿Falsificar su firma? Eso sí sería un delito, Sofía, un delito de verdad. Lo que yo propongo es una solución médica, clínica, limpia. No es limpia, casi gritó ella, y se llevó las manos a la boca como si pudiera retener las palabras. Es monstruoso. ¿Drogas? ¿En su comida? ¿Para qué? Mi corazón se encogió, sentí un sudor frío en la nuca. Miré hacia la cocina, imaginando la cafetera, la cena que había planeado con tanto amor, la tortilla de patatas, la tarta de queso. No son drogas, dijo Daniel, con la paciencia de un profesor. Es un tratamiento, un regulador del ánimo, muy fuerte, provoca confusión, desorientación, lagunas mentales. Lo he estado probando. ¿Qué? El susurro de Sofía fue un chillido ahogado. En dosis bajas. En su café de la mañana, de vez en cuando.
solo para ver los efectos. Es impresionante, Sofía. En cuestión de media hora, se vuelve maleable, sugestionable. Firma lo que le pongas delante. No recuerda nada después. El doctor Vázquez lo usa a veces con pacientes reacios. Es perfecto. No es violento. No deja marcas. Simplemente borra. Le borra un poco. Lo justo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo he estado probando. En su café de la mañana, recordé los últimos meses, los mareos repentinos, los momentos de confusión en los que no recordaba dónde había dejado las llaves de la furgoneta, o si había echado la carta al buzón, las jaquecas extrañas que atribuía al cansancio. Yo pensé que era el estrés, que era la edad, que era el dolor por Elena que nunca se iba del todo. Y era él, mi hijo, envenenándome, probando en mí como si fuera una rata de laboratorio, maleable, sugestionable, borra. Una náusea feroz me subió por la garganta, tuve que apretar la mandíbula para no vomitar allí mismo, delatando mi presencia. Agarré una caja de herramientas vieja que había en el trastero, mis dedos se cerraron alrededor del mango frío de un destornillador, buscando algo sólido a lo que aferrarme en ese universo que se desmoronaba. «¿Estás loco?», lloriqueó Sofía. «Le has estado dando. Dios mío, Daniel, podrías haberle matado». Las dosis eran mínimas, se defendió él, pero por primera vez sonó a la defensiva, casi avergonzado. Calculadas, y funcionó. Funcionó a la perfección. Hoy lo haremos con la dosis completa. Le llamaré, le diré que tengo un problema con un documento de la universidad, que necesita firmar algo urgente. Vendrá directamente a casa. Tú tendrás preparado el té. Le encanta ese té de manzana que le haces. Le echas la medicina. En media hora, estará listo. Le pondré delante los papeles de la solicitud de venta de la casa y la retirada del seguro. Firmará. Mañana mismo, empezaremos los trámites. ¿Y después?, preguntó Sofía, con la voz rota. ¿Después qué? ¿Le dejamos aquí solo confundido? No, dijo Daniel, y su voz recuperó la firmeza. Después llamaremos a una ambulancia. Diremos que le encontramos así, desorientado, que no nos reconoce, que creemos que es un ictus o algo así. Lo llevarán al hospital. Y desde allí, con los informes del doctor Vázquez, la derivación al centro, será rápido. En una semana, todo habrá terminado. Él estará cuidado, protegido. Y nosotros seremos libres, Sofía. Libres de esta casa triste. Libres de este peso. Podremos vivir. Libres. La palabra resonó en la habitación como un disparo. Yo era el peso. Mi amor era la cárcel. Mi existencia, el obstáculo para su felicidad. Y su plan era tan ingenioso, tan frío, tan meticulosamente cruel, que me dejó sin aliento. No era un arrebato de ira, no era una idea momentánea. Llevaban meses. Él había estado envenenándome, probando, calculando. Hablaban de ello con la frialdad con la que se discute un plan de negocios. Liquidar los activos, trasladar el pasivo, y todo envuelto en el lenguaje engañoso del cuidado y la liberación. No puedo, sollozó Sofía. No puedo hacerlo, Daniel. Es papá, es nuestro papá. Tienes que hacerlo. La voz de Daniel fue un cuchillo. ¿Crees que me gusta? Me despierto por las noches sudando frío. Pero es necesario. Es la única manera. ¿O quieres pasar los próximos 20 años aquí, viéndole pudrirse en vida, renunciando a todo por él? ¿Quieres eso para ti? ¿Para mí? Sofía no respondió. Solo hubo un sonido ahogado, un sollozo que era un puñal twist en mi corazón. Su silencio fue la respuesta. Su silencio fue la aceptación. Su silencio fue mi condena. Bien, dijo Daniel, suavizando su tono. Bien, lo sé, es duro, pero será rápido, y no le dolerá, ni se enterará, lo prometo. Oyó un ruido, el sonido de un teléfono vibrando sobre la mesa de cristal. Es él, dijo Daniel, con un suspiro. Mi llamada. Ahora vuelve a casa. Prepáralo todo, ¿vale? Confía en mí. Oí sus pasos acercándose. Me encogí en la oscuridad del trastero, aterrorizado de que la puerta se abriera, de que me descubriera allí, con el rostro descompuesto por el horror, con el destornillador agarrado como un arma primitiva contra la ingeniosa maldad de mi propio hijo. Los pasos pasaron de largo. Oí la puerta del baño cerrarse. El sonido del agua corriendo.
Desde mi escondite vi a Sofía. Se había quedado quieta en el sofá, mirándose las manos. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla y cayó sobre el vaquero, dejando una mancha oscura y perfecta. La vi, mi niña, mi Sofía, la que se dormía en mis brazos cantándole que llueva, la que me traía dibujos con un sol sonriente, la que me abrazaba tan fuerte cuando volvía de trabajar, que casi me dejaba sin aire. La vi levantar la cabeza, secarse la lágrima con un gesto brusco, como si se enfadara con su propia debilidad. La vi respirar hondo, la vi asentir, lentamente consigo misma, la vi ponerse de pie. Y entonces, con una determinación que me heló el alma, mi hija, mi niña, caminó hacia la cocina. La oí abrir la alacena, sacar la tetera, poner agua a calentar, abrir el tarro de té de manzana canela, el que me gustaba a mí. Y luego, un sonido metálico, suave, el sonido de un pequeño frasco de cristal con pastillas, el ruido seco de una pastilla siendo triturada con una cuchara contra el mármol de la encimera. El mundo se redujo a ese sonido. Clic, 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 la cuchara machacando mi vida, mi confianza, mi paternidad, convirtiéndola en un polvo blanco y mortal que pronto flotaría en mi té, en mi estómago, en mi mente. Clic, clic, clic. Entonces decidí. Decidí que no bebería ese té. Decidí que no firmaría esos papeles. Decidí que no me iría tranquilo a ninguna residencia discreta. Pero sobre todo, en la penumbra de ese trastero, con el sonido de mi hija preparando mi traición, y el agua corriendo en el baño donde mi hijo se lavaba las manos antes del crimen, decidí que ya no eran mis niños, eran dos extraños, dos socios en un complot aterrador. Y yo, Manuel Delgado, el hombre que olía a derrota, el lastre, la lapa, tenía que encontrar la manera de luchar, pero no como un padre, sino como un hombre que lucha por su vida. Y justo entonces, sonó el timbre de la casa. Ding dong. Un sonido alegre, normal, cotidiano, que cortó el tenso silencio como un alfilero. Todo se detuvo. El clic, clic, clic en la cocina, cesó de inmediato. Oí el grifo del baño cerrarse de golpe. La respiración se me quedó atrapada en el pecho. ¿Quién podía ser? La vecina pidiendo sal, el cartero con un paquete certificado, una equivocación. Oí los pasos rápidos de Daniel, saliendo del baño. ¿Esperabas a alguien?, le susurró a Sofía, que asomó pálida desde la cocina. No, respondió ella, con la voz aún temblorosa. ¿Y tú? No. Se miraron, la misma pregunta y el mismo miedo reflejados en sus ojos. El plan perfecto, meticuloso, se enfrentaba a una variable imprevista, un testigo inoportuno. Ding dong. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Daniel hizo un gesto con la mano hacia Sofía, indicándole que se calmara, que se quedara donde estaba. Avanzó hacia la puerta con una falsa naturalidad que a mí me erizó la piel. Yo me pegué aún más a la pared del trastero, rezando para que no decidiera guardar allí el frasco de las pastillas o cualquier otra prueba, para que no abriera esa puerta y me descubriera. Él pasó de largo, se acercó a la puerta principal. A través de la rendija, lo vi enderezarse, adoptar una sonrisa fácil, relajada, que no llegaba a sus ojos. Era un actor interpretando su papel, un papel de hijo normal en una casa normal. Giró el picaporte. Sí, dijo, con voz clara un tanto interrogante. La voz que respondió desde el otro lado era femenina, madura, familiar, terriblemente familiar. Una voz que no había oído en años, pero que habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier vida. Hola Daniel, ¿está tu padre? Daniel se quedó paralizado. Su espalda, que yo veía perfectamente, se tensó de inmediato. Su postura relajada se esfumó. La sonrisa se congeló, y luego se desvaneció por completo. Tía Carmen dijo y su voz sonó extraña, forzada como si las palabras le quemaran la garganta. ¿Qué haces aquí? Tía Carmen, la hermana de Elena, mi cuñada, la mujer a la que no veía desde el funeral, la que vivía en otra provincia, dedicada a su propia vida, alejada de nuestros fantasmas. Pasaba por la ciudad, dijo la voz, cálida pero con un deje de preocupación. Tuve que venir por un trámite, y pensé en sorprenderos. He llamado al móvil de Manuel pero no contesta. ¿Está? ¿O este todavía no ha vuelto del trabajo? Daniel titubeó.
Su mente tan rápida, tan ingeniosa para la traición, se bloqueó ante esta complicación inesperada. Me cubría, decía que no estaba, la invitaba a pasar, cada opción era un riesgo. Si decía que no estaba, ella podría irse y volver más tarde, o esperar fuera. Si decía que sí, tendría que producirme, tendría que explicar por qué no había salido a recibirla, por qué estaba escondido en mi propia casa. Sí está, balbuceó finalmente, derrotado por la lógica más simple. Acaba de llegar, está en el trastero, buscando algo. Pasa, por favor. Abrió la puerta de par en par. Y allí estaba ella, Carmen, con unos años más, con algunas canas más en su melena corta, con las mismas gafas de montura fina y los mismos ojos amables y perspicaces de su hermana. Llevaba un abrigo largo marrón y una bufanda roja. En una mano, un bolso. En la otra, una caja de esas pastelas de miel y limón que a Elena y a mí nos encantaban. Un detalle cálido, humano, que contrastaba de manera brutal con la oscuridad que llenaba la casa. Entró, sonriendo, y dejó la caja en el perchero. ¿Cuánto tiempo, Dani? ¿Cómo has crecido? Y Mustio, ¿estás bien? Te veo pálido. Sí, estoy bien, mintió él, cerrando la puerta. Es la sorpresa. Sofía, llamó con una falsa alegría. Mira quién vino. Sofía apareció en el marco de la puerta de la cocina, blanca como la pared. Tenía las manos manchadas de un polvillo blanco que ella intentó limpiarse furtivamente en el delantal. Su sonrisa era un espasmo tenso y doloroso. Tía Carmen, logró decir. ¡Qué alegría! Carmen los miró a los dos, y su sonrisa se fue desvaneciendo, reemplazada por una arruga de preocupación en su frente. Ella, que había sido enfermera, que había visto el dolor en todas sus formas, debió de percibir la tensión, el miedo, la culpa que emanaban de ellos como un vapor tóxico. ¿Y Manuel?, preguntó, mirando hacia la cortina cerrada, hacia el pasillo. Tan escondido está ese tesoro. Daniel tragó saliva. Sofía se mordió el labio. Se miraron. Era el momento de producir al prisionero, el momento de sacarme de mi escondite y presentarme ante mi hermana política. El silencio que siguió a la pregunta de Carmen fue denso, elástico, cargado de un pánico que yo podía saborear desde mi escondite, amargo y metálico, como la sangre de un labio mordido. Daniel y Sofía se convirtieron en estatuas de sal, intercambiando una mirada de terror paralizado. El plan, tan ingenioso y frío minutos antes, se desmoronaba ante la presencia imprevista de un testigo con ojos de lince y el corazón de su hermana. Fue Daniel quien reaccionó primero, forzando una tos seca que sonó falsa y estridente en la quietud del recibidor. «Papá», gritó, con una voz demasiado alta, dirigida hacia la cortina tras la cual yo me ocultaba. «Papá, que ha venido la tía Carmen. ¿No la oyes?» Su mirada feroz y llena de una orden desesperada se clavó en Sofía. Ella parpadeó, entendiendo el mensaje. Tenían que sacarme de allí. Tenían que mostrarme, presentable, normal, antes de que la curiosidad de Carmen la llevara a investigar por sí misma. Sí, ya salgo, logré gruñir, intentando que mi voz sonara áspera por el polvo del trastero y no por el nudo de horror y traición que me atenazaba la garganta. Un momento, que estaba ordenando unas cajas. Moví una caja vacía, haciendo ruido, ganando tiempo. Mis manos temblaban de una manera incontrolable. Respiré hondo, intentando aferrarme a un centro que ya no existía. Tenía que actuar. Tenía que interpretar el papel de mi vida. El papel del Manuel de siempre, el padre confiado, el hombre cansado pero amable, que no acababa de escuchar el plan meticuloso para destruirle. Abrí la puerta del trastero y salí a la luz tenue del recibidor. Parpadeé como si me deslumbrara. Carmen giró hacia mí, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, cálida, que por un segundo me cegó con su normalidad. «Manuel», dijo, y abrió los brazos. Caminé hacia ella, sintiendo las piernas como de goma, evitando mirar a mis hijos. Su abrazo fue firme, olía a perfume suave y a aire de carretera, un olor a mundo exterior, a realidad, a cordura. Me aferré a ella un segundo más de lo necesario, buscando refugio en ese contacto humano sincero.
en un abrazo que no era una puñalada. Carmen musité contra su hombro. ¡Qué sorpresa! Tan buena. Al separarme, me sostuvo por los brazos, mirándome con esa mezcla de cariño y ojo clínico que siempre tuvo. Déjame mirarte. Estás delgado, Manuel. Muy delgado. Estás comiendo. Oh, ya sabes. Me encogí de hombros, forcejeando por una sonrisa. El trabajo, los niños, se me va el día. Ella asintió, pero su mirada se nubló ligeramente. No le convencía. Carmen siempre supo ver más allá de las palabras fáciles. Su mirada se desvió hacia Daniel y Sofía, que permanecían inmóviles, como dos criminales esperando su sentencia. La tensión en la habitación era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Bueno, esto es una reunión familiar improvisada, anunció Carmen, frotándose las manos, decidida a romper el hielo pesado. Sofía, cariño, se me ha secado la garganta del viaje. ¿Me convidas una taza de ese té que huele tan bien? ¿Es de manzana? La pregunta, inocente, casual, cayó como una bomba. Sofía palideció aún más, si cabía. Sus ojos, desorbitados, volaron hacia la cocina, hacia el mostrador donde yacía, sin duda, el polvo blanco y traicionero esperando en una cuchara o ya disuelto en la tetera. Claro, saltó Daniel, con una velocidad pasmosa. Yo lo preparo, tía. Sofía estaba terminando de limpiar. Siéntate, por favor. ¿En el salón? Intentó guiarla, alejarla de la zona cero. Pero Carmen era un muro de amabilidad testaruda. No, ¿qué va? Me encanta estar en la cocina, es el corazón de la casa. Además quiero cotillear un rato con Sofía. Hace siglos que no nos vemos. Vamos, cariño. Y, tomando del brazo a mi hija, que se dejó llevar como un autómata, Carmen se dirigió hacia la cocina. Daniel me lanzó una mirada de pánico absoluto antes de seguirles, como un perro pastor arreando a una oveja descarriada hacia el lobo. Yo le seguí, mis pasos pesados, cada latido de mi corazón, un tambor que anunciaba la inminente catástrofe. Entré en la cocina, el lugar que siempre había sido mi santuario, el reino de Elena, y ahora el escenario de mi potencial aniquilación. Todo estaba allí. La tetera de cerámica azul silbando suavemente en el fogón. 2 tazas en la encimera, la de Sofía, normal, y la mía, la grande, la que me regalaron los niños hace años, con la palabra papa escrita en letras grandes y torpes. Y justo al lado, una pequeña cuchara con un residuo blanco y polvoriento. Sofía, al verla, hizo un movimiento instintivo para ocultarla con el cuerpo, pero Carmen ya estaba allí, con su sonrisa curiosa. Huele que alimenta, dijo, inhalando profundamente. A Elena siempre le encantaba este té. Sí, logré decir yo, apoyándome en el marco de la puerta para que mis temblorosas piernas no me traicionaran. Lo heredó de ella. Carmen se acercó a la tetera. Sofía estaba paralizada, mirando la cuchara del veneno como si fuera una serpiente a punto de morder. Daniel, con una sudoración fría visible en su frente, se abalanzó. Yo sirvo, tía. Siéntate, por favor. Tonterías, dijo Carmen, con suavidad, pero apartándole con un movimiento de cadera. A mí me gusta servir. ¿Es para todos? Veo 2 tazas. ¿Esperabais a alguien? No, dijeron Daniel y Sofía al unísono, con una velocidad que resultó sospechosa. Carmen se quedó quieta, con la mano en el asa de la tetera. Su sonrisa se congeló. Su mirada perspicaz recorrió la escena, la palidez cadavérica de Sofía, la tensión rígida de Daniel, mi postura demacrada y fantasmal en la puerta, y la cuchara con el polvo blanco. El silencio se hizo eterno, solo el suave silbido de la tetera llenaba la cocina. ¿Azúcar?, preguntó Carmen, su voz un poco más baja. No, dije yo, con un hilo de voz. Para mí, sin nada. Ella asintió, lentamente, cogió la taza que decía, papa. Su mirada se posó en la cuchara, luego en Sofía, que contuvo la respiración, en Daniel, que tragó saliva con un sonido audible. Con movimientos deliberadamente pausados, Carmen inclinó la tetera sobre mi taza. El vapor caliente se elevó, llevando el aroma dulzón de la manzana y la canela. Llenó la taza hasta la mitad, se detuvo, puso la tetera de nuevo en el fogón. Manuel siempre lo toma muy caliente, ¿verdad?, comentó, como para sí misma. Y entonces, extendió la mano, no hacia el azucarero, hacia la cuchara con el polvo blanco.
El mundo se redujo a ese movimiento. El brazo de Carmen, avanzando en cámara lenta. Los ojos de Daniel, abiertos como platos, con un terror animal. La mano de Sofía que se elevó hacia su boca para sofocar un grito que no llegó. Mi propio pulso, martilleando en mis sienes, gritándome que hiciera algo, que lo impidiera, que la salvara. Carmen cogió la cuchara con delicadeza. La examinó. No era azúcar, no era canela en polvo. Era un polvo fino, blanco, anónimo y mortífero. ¿Y esto?, preguntó, con una calma aterradora, levantando la cuchara y mirándolos a cada uno por turno. ¿Es algún endulzante nuevo? No huele a nada. Daniel encontró una voz que no era la suya, áspera y quebrada. Es un suplemento para la energía. Papá ha estado muy cansado. Sí, apoyó Sofía con un hilo de voz. Vitamina C. En polvo, para que se disuelva mejor. Carmen los miró. Luego me miró a mí. Yo no pude sostenerle la mirada. Bajé la cabeza, sintiendo una vergüenza abismal, como si su plan fuera de alguna manera culpa mía. Ella no dijo nada. Con una parsimonia que nos torturaba a todos, acercó la cuchara a su nariz y olió suavemente. Su expresión no cambió. No olía a nada, tal como había dicho. Luego, sin apartar los ojos de Daniel, inclinó la cuchara sobre mi taza de té. No, logró decir Daniel, con un susurro ronco. Pero fue demasiado tarde. El polvo blanco se vertió en el líquido ámbar y se disolvió al instante, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. La traición se volvía invisible, lista para ser consumida. Carmen removió el té con la misma cuchara, con un clic, clic, clic metálico contra la porcelana, que me taladró el cerebro. Era el sonido de mi sentencia. Toma, Manuel, dijo, alargándome la taza. Te lo has ganado. Un día duro de trabajo. Todos miramos la taza. Humeante, inocente, letal. Era la prueba física de su intención. Si la bebía, estaba perdido. Si no la bebía, los delataba que lo sabía. Y no tenía idea de qué harían entonces. ¿Se derrumbaría el plan? ¿O se volverían más desesperados, más peligrosos? Daniel y Sofía me miraban, sus ojos suplicando, ordenando, amenazando. Bébela, bébela y calla. Confía en nosotros. Confía en que no te hará daño. Confía en que es por tu bien. Carmen me sostenía la taza. Su sonrisa era un enigma. Sabía, lo intuía. O era solo una casualidad macabra, un juego del destino perverso. El vapor del té me llegó a la cara, cálido, con el aroma engañosamente reconfortante de la manzana y la canela. El aroma de los domingos por la tarde con Elena. El aroma de la traición de mis hijos. Extendí la mano, temblorosa, la sentí fría y húmeda. Mis dedos se cerraron alrededor de la curva familiar de la taza. El calor me quemó la piel, pero no la solté. Todos contenían la respiración. La taza pesaba como una losa, el mundo entero pesaba en mi mano. Y entonces, miré a mi hija a los ojos de la niña a la que le cantaba para que se durmiera. Y vi, no maldad, sino un miedo abismal, una culpa insoportable, una rendición trágica. Gracias, dije, y mi voz sonó a miles de kilómetros de distancia. Acerqué la taza a mis labios. El borde tocó mi labio inferior. El vapor me entró en las fosas nasales. El calor me empañó la vista. Iba a beber. Iba a apostar mi mente, mi libertad, mi vida, a que su cálculo era correcto, a que no me haría daño, a que solo me borraría un poco. Iba a sacrificarme en el altar de su ambición, porque en el fondo, seguían siendo mis niños, y una parte de mí, la parte estúpida y paternal que no había muerto del todo, quería creer que había una chispa de bondad en todo aquello. Pero entonces, la voz de Carmen cortó la tensión, clara y firme como un cristal. No, dijo. Todos nos volvimos hacia ella. Ella sostenía su propio bolso, y lo abría. Sus ojos ya no eran amables, eran duros, llenos de una lucidez dolorosa. No bebas eso, Manuel, repitió, y su mirada se clavó en Daniel, acusadora, feroz, porque hace 15 minutos mientras esperaba en el coche a que parara de llover, te vi a través de la ventana. Te vi triturar esa pastilla con la cuchara. Y he estado llamando a tu móvil sin parar, Manuel, para avisarte. Y como no contestabas, decidí entrar.
El suelo se abrió bajo mis pies, bajo los pies de todos. La taza se me escapó de los dedos. Cayó al suelo de baldosas rojas de la cocina, y se hizo añicos con un estruendo que sonó como el fin del mundo. El estruendo de la taza al estrellarse contra el suelo de la cocina fue el sonido de un mundo haciéndose añicos. No fue solo porcelana, fueron 20 años de paternidad, de confianza, de sueños compartidos alrededor de una mesa. Los fragmentos se esparcieron por el suelo como estrellas muertas, salpicando de líquido ámbar y caliente, y de trozos de la palabra papa nuestros zapatos, nuestros tobillos, nuestra realidad. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el estallido. Un silencio pesado, absoluto, cargado del humo del té y del vapor de la confesión de Carmen. Daniel fue el primero en reaccionar. Su rostro, antes pálido, se tiñó de un rojo encendido de rabia y pánico. Avanzó hacia Carmen, pero no como un sobrino hacia su tía, sino como un depredador acorralado. «Estás mintiendo», rugió, su voz quebrándose en un gallo. «No has podido ver nada. La ventana tiene la persiana bajada». Fue un error catastrófico, una admisión de culpabilidad tan flagrante que hasta el mismo aire pareció contener la respiración. Al mencionar la persiana, confirmó que había algo que ocultar, que el acto de triturar la pastilla había ocurrido, y que él sabía exactamente desde qué ángulo podría o no ser visto. Carmen no se inmutó, permaneció erguida, con el bolso ahora firmemente agarrado contra su pecho como un escudo. Sus ojos, esos ojos que tanto se parecían a los de Elena, no mostraban miedo, sino una pena inmensa y una furia glacial. «La persiana de la cocina está rota», Daniel dijo, con una calma aterradora. «La esquina inferior derecha se atasca y deja una rendija de casi 5 centímetros. Elena me lo dijo la última vez que hablamos. Dijo que Manuel iba a arreglarla, pero supongo que nunca tuvo tiempo». Su mirada se desvió hacia mí, por un segundo, llena de una dolorosa compasión. Fuerzas. Yo no podía moverme. Miraba los fragmentos de cerámica en el suelo. Un trozo con la curva de una P, otro con un fragmento de A. Mi respiración era un fuelle roto, superficial, que no lograba llevar suficiente aire a mis pulmones. Sentía una punzada aguda en el pecho, como si un pedazo de aquella taza se me hubiera clavado en el corazón. Sofía rompió a llorar. No eran sollozos suaves, sino una convulsión profunda, un sonido gutural de animal herido. Se desplomó contra la encimera de la cocina, agarrándose el vientre, como si le doliera físicamente la verdad. «Lo siento, papá. Lo siento», gemía una y otra vez, entre hipos desgarradores. No queríamos hacerte daño». «Cállate, Sofía», le espetó Daniel, con una ferocidad que me hizo estremecer. Su mirada era salvaje, desprovista de cualquier rastro del hijo que creía conocer. «No digas nada. No ha pasado nada. Es una vieja loca que no sabe lo que dice». Carmen dio un paso al frente. Su altura, menor que la de Daniel, pareció multiplicarse. «¿Vieja loca?», preguntó, y su voz goteaba hielo. «¿Es eso lo que soy? ¿La hermana loca de tu madre muerta que viene a inventarse historias? ¿O soy la única persona en esta habitación que no está dispuesta a ver cómo envenenan a mi cuñado en su propia cocina?» La palabra envenenan resonó en la habitación, cruda, obscena, imposible de retirar. Ya no había eufemismos, no había reguladores del ánimo o medicina. Era veneno, y ellos eran mis envenenadores. Daniel abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. La máscara se le había caído por completo. Ahora solo había un joven aterrado y furioso, acorralado, con las mentiras expuestas y el plan perfecto reducido a cenizas humeantes en el suelo de la cocina. Fue entonces cuando yo hablé. Mi voz no me sonó propia, era una voz ronca, gastada, salida de lo más profundo de una herida que nunca había sabido que existía. «¿Por qué?», fue lo único que logré decir. La pregunta no era para Daniel, ni para Sofía, era para el universo, para las fotos de Elena en la estantería del salón, para los dios que permitían que esto sucediera. «¿Por qué?». Sofía alzó la cabeza, su rostro estaba hinchado y encharcado en lágrimas. «Porque te queremos, papá», sollozó, y la contradicción era tan monstruosa que casi me hace vomitar. «Porque no podíamos verte así, sufriendo, viviendo en el pasado. Nosotros también sufrimos, queríamos ser libres, queríamos que tú también lo fueras».
¿Libres? Repetí, y la palabra me sabía a ceniza. ¿Libres de mí? No es así, gritó Daniel, encontrando por fin su voz. Es por nosotros, por nuestro futuro. Mírate, papá. Su gesto, despectivo, abarcó mi chaquetón viejo, mi cansancio eterno, mi vida entera. Esto es todo. Esto es lo que querías para nosotros. Vivir aquí, respirando naftalina y tristeza, pendientes de un hombre que se murió con mamá. Teníamos una salida, una oportunidad, y eras tú quien nos impedía tomarla. Cada palabra era un martillazo. Ya no me defendía. Ahora justificaba su crimen con el ardiente egoísmo de quien se cree con derecho a todo. Carmen intervino. Su voz temblaba de indignación. ¿Y por eso? ¿Por dinero? ¿Por una casa? ¿Por un seguro? ¿Eso vale más que la vida de tu padre? ¿Vale más que su dignidad? ¿Vale más que el juramento que le hicisteis a vuestra madre en su lecho de muerte? Su mirada se clavó en Sofía. Cuídamele, Sofía, te dijo. Cuídamele, Dani, te rogó a ti. ¿Esto es cuidarle? ¿Envenenarle? ¿Encerrarle? Sofía gimió, hundiéndose aún más en su miseria. Daniel, sin embargo, endureció su expresión. Ella no quería esto para él, escupió. Ella no quería que viviera como un zombi, trabajando hasta reventar por una miseria. Ella lo hubiera entendido. No hables por ella, voceé yo, y el sonido me salió de un sitio que no sabía que existía. Un rugido ronco que hizo callar a todos. No pronuncies su nombre. No tienes derecho. Me temblaban las manos. Las lágrimas, por fin, acudieron a mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia pura, desgarradora, que me quemaba por dentro. Todo lo que hice, balbucí, mirándolos a los dos, alternando entre la furia de él y la devastación de ella, fue por vosotros. Después de que ella se fuera, vosotros fuisteis lo único que me mantuvo en pie. Cada madrugada, cada kilómetro, cada euro, era para vosotros, para que tuvierais lo que ella hubiera querido que tuvierais, una educación, un futuro. Mi voz se quebró, y vosotros lo llamáis lastre. Se hizo otro silencio, el más doloroso de todos. Sofía no podía ni mirarme. Daniel apartó la vista, pero no por remordimiento, sino por desprecio. Carmen se acercó a mí, y puso una mano en mi brazo. Su tacto era firme, anclándome a la realidad. Manuel, dijo suavemente, tenemos que llamar a la policía. Fue como si hubiera arrojado una granada al centro de la habitación. No, gritó Daniel desencadenado. Tú no vas a llamar a nadie. Esto es una familia. Son asuntos de familia. Esto es un intento de homicidio, replicó Carmen, sin alterarse. O en el mejor de los casos, agresión con sustancias nocivas. No es un asunto de familia, Daniel. Es un delito. No había nadie, aulló él, completamente fuera de control. No hay pruebas. Es su palabra contra la nuestra. Y nosotros somos dos. ¿Quién va a creer a una vieja amargada que no viene por aquí desde hace años? Dirán que estás loca, que lo inventaste todo. Fue entonces cuando Carmen hizo algo que congeló la sangre incluso en mis venas. Abrió su bolso, no para sacar un pañuelo, ni las llaves. Sacó un teléfono móvil, y en la pantalla se veía la interfaz de una llamada en curso, y debajo, un temporizador que seguía avanzando. 12:47, 12:48. No es mi palabra contra la vuestra, Daniel, dijo Carmen, con una voz tan fría como el acero. Es la palabra de la inspectora jefe Laura Méndez, del grupo de homicidios, que ha estado escuchando esta conversación desde que mencionaste la palabra pastilla. Llevó el teléfono a su boca. Inspectora, ¿lo ha oído todo? Una voz femenina, serena y profesional, surgió del altavoz del teléfono, llenando la cocina con una autoridad incontestable. Loud and clear, Carmen. Tenemos la ubicación confirmada. Una unidad está a 2 minutos de su posición. Nadie se mueva, por favor. Daniel palideció de una manera espantosa. Todo el color, toda la bravuconería, se esfumó de su rostro. Pareció encogerse, reducirse, convertirse de nuevo en el niño asustado que era en el fondo. Miró a su alrededor, como una fiera buscando una salida que no existía. Sofía emitió un sonido agudo, de puro terror, y se deslizó por la encimera hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Yo me apoyé contra la nevera.
La cabeza me daba vueltas. La policía. Todo era real. Iba a ser real. Mis hijos iban a ser arrestados. Iba a tener que declarar contra ellos. Iba a tener que contar esta historia una y otra vez, hasta que se convirtiera en una pesadilla grabada a fuego en mi memoria. ¿Qué has hecho?, le susurré a Carmen, con una mezcla de gratitud y de horror absoluto. Ella me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Lo que Elena habría hecho, respondió, con la voz quebrada. Te protegí, Manuel, porque ellos ya no iban a hacerlo. Desde la calle se oyó el sonido lejano, pero acercándose rápidamente, de una sirena. No era la de una ambulancia, era el ululato agudo y grave de un coche de policía. Daniel se estremeció con el sonido. Su mirada vacía, perdida, se encontró con la mía, y por un instante, un brevísimo instante, vi algo más que miedo y rabia. Vi arrepentimiento, un destello del niño que fue, asustado, perdido, pidiendo ayuda. «Papá», murmuró, y su voz era apenas un hilo. «Lo siento». La sirena se detuvo justo fuera de nuestra puerta verde oscuro, la puerta que Elena eligió porque transmitía calma y hospitalidad. Las luces azules parpadeaban, reflejándose en las ventanas de las casas de enfrente, tejiendo una red de alarma y escándalo alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestro secreto ya destapado. Se oyeron portazos, pasos firmes en la acera, un timbrazo autoritario en la puerta. Ding dong. El sonido era igual, el mismo de hacía media hora, cuando todo empezó. Pero ahora no era una sorpresa, era el fin. Carmen, con una pesadez infinita, se dirigió hacia la puerta. Yo me quedé mirando a mis hijos, a mi hijo el envenenador, arrodillado ahora en el suelo de la cocina, con la cabeza entre las manos, a mi hija la cómplice, encogida en un rincón, llorando sin consuelo. Y supe, con una certeza que me partió el alma en dos, que no importaba lo que pasara después, que no importaban las sentencias, las terapias, el perdón o el rencor, que la casa ya nunca olería a naftalina y tristeza, olería a esto, a traición, a veneno, a la amarga certeza de que el amor más grande puede pudrirse desde dentro, y que los monstruos no siempre viven bajo la cama, a veces te preparan el té. El timbre de la puerta sonó como un disparo de salida para el fin del mundo, un sonido metálico, final, que cortó el aire enrarecido de la cocina, y congeló a cada uno de nosotros en una postura de derrota y horror. Carmen, con una dignidad que me partió el corazón, fue quien se movió. Cruzó el recibidor, sus pasos firmes sobre las baldosas que Elena y yo elegimos, y abrió la puerta verde oscuro. No hubo necesidad de palabras. La figura alta y seria de una mujer con traje, pantalón y chaqueta antibalas sobre el torso, su placa colgando como un amuleto de justicia, llenó el marco. Detrás de ella, dos agentes más, jóvenes, de caras tensas y profesionales. «Inspectora Laura Méndez», dijo la mujer, su mirada escaneando la escena detrás de Carmen con una rapidez clínica. «Recibimos una llamada sobre un intento de envenenamiento». Su voz no era dura, pero era implacable. Llevaba la ley consigo como una segunda piel. Todo fue una nebulosa después de eso, un sueño lento y grotesco. Los agentes entraron con una calma aterradora. Vieron los fragmentos de la taza en el suelo, el polvillo blanco residual en la encimera, las caras devastadas. No hicieron preguntas estúpidas, solo aseguraron la escena. Uno de los agentes jóvenes, con guantes de látex, recogió con pinzas la cuchara manchada y la metió en una bolsa de plástico transparente. El zip del cierre fue el sonido de la evidencia siendo sellada. Daniel no opuso resistencia cuando le leyeron sus derechos. Se dejó poner las esposas con una docilidad espeluznante, la mirada perdida en algún punto de la pared, como si ya no estuviera allí. El metal cerrándose alrededor de sus muñecas, esas muñecas que yo sostenía cuando aprendió a caminar, fue el espectáculo más desgarrador de mi vida. Sofía, sin embargo, se aferró a la realidad con uñas y dientes. Cuando un agente se acercó a ella, se encogió, gritando. «No, papá, por favor, no me lleven, lo siento, fue idea de él, fue todo idea de Daniel». Daniel ni siquiera la miró, siguió ausente, un soldado cuya guerra había terminado en la derrota más absoluta. «Sofía Delgado», dijo la inspectora Méndez, con una voz sorprendentemente suave,
Tiene derecho a permanecer en silencio. Le recomiendo que lo haga. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Esa frase, tan manida en las películas, sonó terriblemente real en nuestra cocina. Sofía se cayó, ahogándose en sus propios sollozos, y también fue esposada. La vi, mi niña, con las manos detrás de la espalda, siendo conducida fuera de su casa. No me miró, no podía. Yo me quedé pegado a la nevera, observando el éxodo de mis hijos hacia la furgoneta policial que esperaba fuera, sus siluetas recortadas contra la luz diurna que entraba por la puerta abierta. La vecina, la señora Margarita, observaba desde su ventana, la mano en la boca, los ojos como platos. El escándalo ya era patrimonio del barrio. La inspectora Méndez se acercó a mí. «Señor Delgado», dijo, «necesitamos que venga a la comisaría a declarar. Y necesitaremos su permiso para registrar la casa. Buscaremos el frasco de las pastillas, cualquier documento relacionado con seguros o ventas». Asentí, mecánicamente. No podía hablar. Mi garganta era un desierto de ceniza. «Manuel irá más tarde», intervino Carmen, poniendo una mano protectora en mi hombro. «Ahora mismo no está en condiciones. Yo le acompañaré». La inspectora asintió, con una comprensión que parecía genuina. «De acuerdo, estaremos en la comisaría central. Tómese su tiempo». Su mirada se posó en mí, y por un segundo, vi algo más que a un policía vio a un hombre destrozado. «Lo siento mucho, señor Delgado». Cuando se marchó, cerrando la puerta tras de sí, el silencio que inundó la casa fue absoluto. Ya no había llantos, ni gritos, ni sirenas, solo el tic-tac del viejo reloj de péndulo, marcando el paso de una vida que ya no existía. Carmen y yo nos quedamos solos en medio de la cocina devastada. El olor a té de manzana aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma amargo del miedo y la traición. «Vamos», dijo ella, con voz suave. «No podemos quedarnos aquí». Me guió como a un niño, lejos de los fragmentos de la taza, lejos de la cocina, hacia el salón. Me hizo sentar en el sofá de piel beige, el mismo donde ellos habían urdido mi fin. Ella se sentó a mi lado, sin tocarme, solo estando presente. Las horas pasaron, o tal vez fueron minutos. El tiempo había perdido todo significado. El sol de la tarde se coló por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, polvo de nuestras vidas rotas. Miraba las fotos en la estantería, Daniel con su primer balón, Sofía con su vestido de graduación, Elena, radiante, con el pelo al viento, abrazándome a mí en una playa que ya no recordaba. Sonreíamos, éramos felices. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿En qué momento el amor se había convertido en lastre y la protección en prisión? «¿Cómo lo supiste?», pregunté por fin. Mi voz era un crujido. Carmen suspiró, jugueteando con el borde de su bufanda. «No lo supe, lo intuí. Después del funeral, me costaba llamar. El dolor era demasiado grande, pero te echaba de menos». A los 3, empecé a notar algo raro en las pocas veces que hablaba con Sofía. Siempre parecía cansada, agobiada. Hablaba de Daniel como si estuviera obsesionado con el dinero, con salir de aquí. «¿Y de ti?». Hizo una pausa. «De ti decía que estabas estancado, que vivías en el pasado». Empecé a preocuparme. No sé, algo no me cuadraba. Hoy vine por impulso, y cuando vi a Daniel through la rendija, Dios, Manuel, cuando vi lo que estaba haciendo, mi sangre se heló. Lo primero que hice fue buscar el número de Laura. Fuimos compañeras de residencia hace 1000 años. Colgué y mantuve la línea abierta. Era lo único que se me ocurrió. «Podrían haberte matado», murmuré, horrorizado ante la idea. «Si Daniel se hubiera dado cuenta». «Pero no lo hizo», dijo ella con simpleza. Estaba demasiado concentrado en su plan perfecto. Guardamos silencio de nuevo. La enormidad de lo que había pasado nos aplastaba. «¿Y ahora qué?», pregunté, y la pregunta sonó a desesperanza absoluta. «¿Declaro contra ellos? ¿Les mando a la cárcel? ¿Son mis hijos, Carmen?». Ella me miró, y sus ojos, tan parecidos a los de Elena, estaban llenos de un dolor infinito. «No lo sé, Manuel, no tengo las respuestas, pero sé que lo que hicieron no puede quedar impune, no por venganza, por justicia. Por ellos también. Necesitan ayuda, una ayuda que tú no puedes darles». Sabía que tenía razón, pero la idea de sentarme en un juzgado,
de relatar lo que había escuchado, de ver sus caras mientras lo hacía, era insoportable. De pronto un sonido me sobresaltó, el suave clink de un mensaje entrante en el móvil de Daniel, que había quedado olvidado en la mesita de centro, junto al sofá. Carmen y yo nos miramos. El aparato vibró again, insistente. No deberías, dijo Carmen, suavemente. Pero yo ya me estaba inclinando con un gemido de esfuerzo, y cogía el teléfono. Estaba desbloqueado. En la pantalla una notificación de WhatsApp de un contacto guardado como Dr. Vázquez. El mensaje decía: Daniel, necesito una respuesta. La plaza está disponible, pero solo hasta mañana. La reserva es no reembolsable. ¿Firmó tu padre los papeles? Un escalofrío me recorrió la espalda. La plaza, el centro, el Dr. Vázquez. No era una pesadilla, era real, tan real como este mensaje en mi mano. Con los dedos temblorosos, toqué la pantalla. Entré en la conversación. Había más mensajes, muchos más. Retrocedí, leyendo con una fascinación morbosa y un dolor creciente. Dr. Vázquez, la dosis de prueba debe ser mínima, 0,5 mg. Disuelta en un líquido caliente. Observa los efectos: desorientación, somnolencia, amnesia anterógrada. Daniel. Funcionó. Estuvo confundido toda la tarde. No recordaba haber firmado un documento que le puse delante. Dr. Vázquez, excelente. La dosis final para la firma es de 5 mg. Asegúrate de que no hay testigos. Daniel. ¿Y después? ¿Estará bien? Dr. Vázquez, estará tranquilo, muy tranquilo. No sufrirá. Es un lugar muy confortable, discreto. No podía respirar. Era aún peor de lo que imaginaba. Era un médico, un profesional, un hombre que vendía su ciencia, su juramento hipocrático, para facilitar el secuestro y la reclusión de un hombre por parte de sus hijos, por dinero. ¿Manuel?, preguntó Carmen, alarmada por mi expresión. Le mostré el teléfono. Ella leyó los mensajes, y su rostro se fue endureciendo, palideciendo. Dios mío, susurró. Esto es una conspiración. Tengo que ir a la comisaría, dije poniéndome de pie de repente. Una energía fría, decidida, comenzó a reemplazar el entumecimiento. Tengo que enseñarles esto. Sí, asintió Carmen, también de pie. Te acompaño. Antes de salir, mi mirada se posó otra vez en la estantería, en la foto de Elena. Su sonrisa, eterna, ajena a todo este dolor. ¿Qué harías tú? ¿Perdonarías? ¿Entenderías? ¿Les darías otra oportunidad? No lo sabía. Y quizás esa fuera la mayor tortura de todas. En la comisaría, todo fue un trámite burocrático teñido de surreality. Declaré. Les di el teléfono de Daniel. La inspectora Méndez palideció al leer los mensajes. Esto cambia todo, dijo, seriamente. Esto implica a un profesional. Iremos a por él inmediatamente. Me dieron una habitación pequeña para descansar mientras redactaban mi declaración oficial. Carmen estaba a mi lado, firme como un roble. De pronto, la inspectora entró de nuevo, con una expresión extraña. Señor Delgado, dijo, su hija, Sofía, pide verle, insiste, dice que tiene algo importante que decirle, solo a usted. Carmen me agarró del brazo. Manuel, no lo hagas, no es buena idea. Ahora mismo, tengo que ir, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tengo que oírla. Me condujeron a una sala de interrogatorios pequeña, fría, con una mesa y 2 sillas. Sofía estaba sentada al otro lado, sin esposas ahora. Parecía aún más joven, más frágil, con los ojos hinchados y rojos. Al verme, una nueva oleada de lágrimas brotó de ellos. Papá, sollozó. Me senté frente a ella. No dije nada. Solo esperé. Sé que nunca podrás perdonarme, comenzó, hablando entrecortadamente. Sé que te he roto el corazón. Pero había una razón por la que todo fue tan rápido, por la que Daniel estaba tan desesperado. Guardé silencio. Ella respiró hondo, como reuniendo valor para decir algo monstruoso. Daniel tiene deudas, muchas, de juego, y no solo eso, debe dinero a gente muy peligrosa. Le dieron un plazo que vence mañana. Si no pagaba, le iban a hacer daño, a él y a mí. Su voz se quebró. Por eso lo del seguro, la venta de la casa,
Era la única manera de conseguir tanto dinero tan rápido. El doctor Vázquez no es un médico de verdad. Es un prestamista. El centro no existe. Era una mentira. Iban a hacerte daño de verdad, papá. Una vez firmaras todo, Daniel dijo que sería un accidente, que parecería una sobredosis o un suicidio por la tristeza. El aire se me escapó de los pulmones. Ya no era un plan frío y calculado para deshacerse de mí. Era un plan frío y calculado para asesinarme. El centro discreto era mi tumba. El doctor Vázquez, mi verdugo. Mi hijo no solo quería mi dinero, quería mi vida. Me levanté de la silla. El mundo giraba. Ya no sentía dolor. Sentía un vacío absoluto, un frío cósmico. Papá, lo siento, gimió Sofía. Yo no quería, pero tenían amenazada a mi amiga, a su familia. Daniel estaba metido en algo muy malo, y nos arrastró a todos. Sin decir una palabra, di media vuelta y salí de la habitación. Caminé por el pasillo, pasando junto a Carmen y la inspectora, que me miraban con preocupación. Salí a la calle. La noche había caído, el aire frío me golpeó el rostro. Carmen me siguió. Manuel, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Me detuve bajo la luz de una farola. Miré al cielo, buscando una estrella, una señal, algo. No había nada, solo la negrura infinita. No tengo hijos, dije, y mi voz sonó plana, muerta, como si saliera de otro. Elena se los llevó consigo. Carmen se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. Volví a la comisaría. Firmé la declaración. Añadí lo que Sofía me había contado. La inspectora Méndez asintió. Grave. Con esto el caso es mucho más grave. Intento de homicidio con premeditación y alevosía. Y pondremos tras las rejas a ese falso doctor. Asintió. No sentía nada. Al salir, Carmen me preguntó, ¿y ahora, a casa? No, respondí, mirando la ciudad iluminada. Esa ya no es mi casa. Me volví hacia ella. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Por supuesto, dijo, con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, con la luz del amanecer filtrándose por las persianas del apartamento de Carmen, tomé una decisión. No les acusaría. No testificaría contra ellos. No podría. Pero tampoco les ayudaría. No pagaría a ningún abogado. No les visitaría en la cárcel. Les daría el silencio. El mismo silencio que ellos me habían destinado a mí. Vendí la casa. Doné el dinero a una asociación de lucha contra el juego. El seguro de vida de Elena lo cedí a un centro de ayuda a familias rotas. No me quedé con nada. Me despedí de Carmen. Me subí a mi furgoneta y conduje, sin destino, sin prisa, dejando atrás la ciudad, el barrio, las calles que me recordaban a ella, a ellos, a la vida que creía tener. A veces, en algún pueblo perdido, bajo un cielo lleno de estrellas que Elena nunca vio, me permito llorar. No por mí, por ellos, por los niños que fueron, por el amor que se pudrió, por la herencia de silencio que ahora es lo único que les queda. Y sigo conduciendo, porque he aprendido que a veces, la única manera de sanar una herida que no cierra, es ponerse en movimiento, y no mirar atrás, nunca más mirar atrás.